Emocionado a todo nuestro país, el asesinato del niño Felipe Romero. El director de la escuela número 2 de Maldonado y la maestra de Felipe fueron citados por la jueza Adriana Morosini, que está investigando este crimen. En cambio, dijo que la situación es tanto para los padres de Felipe como para el entorno de Fernando Sierra, del asesino, va a ser la semana que viene. La jueza esperará contar primero con el informe del Instituto Técnico Forense y para desarrollar más las informaciones que se tienen en este caso, recibimos a nuestro compañero de Telemundo, Diego Castro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mariana? Bien. ¿Cómo andas, Diego? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ayer citaron, decíamos, al director y a la maestra. ¿Qué es lo que se pretende saber? ¿Un poco más del entorno o también cómo fue esa salida? En realidad yo creo que lo que se pretende en primera instancia es saber qué pasó el jueves, cuando Fernando va a buscar a Felipe a la escuela. Claro. ¿Por qué lo va a buscar? ¿Por qué va 2 horas antes de salir? ¿Por qué va 2 horas antes? ¿Por qué se lo dan 2 horas antes? Era habitual que Fernando fuera a buscar al chiquilín a la escuela. Era habitual que incluso participara hasta en reuniones de padres. Entonces, allí se forma un contexto bastante particular, que es lo que le da, en definitiva, el trágico desenlace al caso, ¿verdad? Claro. Ahora, ayer El País publicaba una entrevista con Héctor Florit, consejero de primaria, y decía que, bueno, que en el protocolo, las primeras reuniones, uno pone, ¿no?, a los adultos que son referentes para ir a reuniones, para entregar el carnet, si se tiene que avisar, se siente mal, hay que ir a buscarlo antes. Que estaba Fernando en esa lista. En ese protocolo estaba Fernando. Sí. Y que la madre Pero eso se dijo desde el primer momento. Y que la madre no había avisado a la escuela, así como sí había hablado con él para que no se acercara, no había alertado a la escuela y es por eso que se lo dieron. Ese creo que es el gran error, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, la mamá, que dio una entrevista extensa al diario El País en el día de ayer, dice que nunca lo ha ido a buscar a la escuela. No sé, es un cambio de versión bastante grande, si yo lo había visto, pero en realidad se decía que él lo iba a buscar seguido y que incluso iba a las reuniones de padres. Claro, esto es parte entonces de lo que dirán el director y las maestras. Exactamente, eso es algo de lo que va a tener que aclarar el director y la maestra, más teniendo en cuenta estas declaraciones de la madre de Felipe ayer en El País. Eso para la justicia deberá quedar claro, porque si iba a las reuniones de padres, obviamente, si asistía, como dicen en la escuela, estará lleno de testigos que lo Exactamente. En este caso es bien fácil de determinar. Después se va a citar a la familia, Después llegados, se va a citar a la familia, van a tener que ir a hablar la madre, el padre. ¿Crees que pase algo judicialmente? No. Yo creo que puede, o sea, hay un abanico enorme de hipótesis de lo que pudo haber pasado en este caso. Y hay hipótesis que pueden llegar a ser hasta escalofriantes. Ya el caso de por sí es escalofriante, ¿verdad? Pero hay hipótesis que van a llegar a ser, o que son más escalofriantes todavía. Sin duda. Por algo el juez espera la pericia para... Exactamente. Porque pueden haber terceros implicados, porque puede haber un montón de cosas que pueden pasar que, digo, tirarlas así arriba de la mesa sería sumamente irresponsable. Pero yo creo que puede saltar algo con las declaratorias de la familia. Puede haber alguna novedad. ¿De la familia de Felipe o de la familia de Felipe? De la familia de Fernando. Exacto, de cualquiera de los dos. ¿Pero de tipo criminal o algún otro tipo de responsabilidad que pueda haber? Bueno, la jueza planteó... Está todo muy abierto. Claro, está muy abierto. Fueron las propias autoridades, tanto la jueza como el médico forense, el primero que actuó en el caso, que fue el que mencionó la confirmación del abuso, pero falta la pericia. Pero falta la pericia. Exacto. Falta la pericia. Hasta que el ADN no diga que lo que se encontró es de fulano, de mengano, no podemos Pero es un tema planteado por las autoridades. Es un tema planteado por las autoridades. No son especulaciones ni de la gente ni periodísticas. No. Por eso lo quiero aclarar. Hay algo concreto. Lo que pasa es que alrededor de esas especulaciones que no son periodísticas y que no son de ningún tipo que no sean policiales, también hay otras especulaciones que no tienen nada que ver con nada. La gente tira de todo. Las redes han sido... en este caso no han colaborado para nada. Más allá de valoraciones morales que se hace a todo el entorno, también tiran datos que, bueno, que eso en realidad la justicia es quien tiene que investigar, ¿no? Exacto. Si esos son verdaderos o falsos. Vamos a escuchar el testimonio de un familiar de Fernando Sierra. Él era uno más de la familia, se quedaba, jugaba, siempre estaba semanas acá y días. ¿Qué le habían dicho a Fernando con respecto a esa relación? No se encariñara mucho porque no era el padre biológico. Él le daba todo, no le faltaba nada al niño, él tenía todo, bicicleta, Viviendo los padres de Fernando esta situación ahora que son personas mayores. Y muy difícil, es un momento que a nadie lo quiere atravesar, son personas mayores,
la pérdida de un hijo, del niño también, del dolor que toda una vida te va a llevar, porque a veces no estás preparado y te pasan estas cosas así tan rápido y no entendés nada, y el dolor nunca acaba. Si tuviera a la madre o ahí al lado, le abrazaría y con el profundo dolor de todo lo que pasó y tal, ¿viste? Bien, y vamos a explicar un poquito, Pablo, la entrevista de la que hablábamos, que dio la mamá de Felipe al diario El País. Es tapa del suplemento Pérez. Ciudades, ¿no? Que es el segundo suplemento del diario El País, una entrevista que le hace el periodista Marcelo Gallardo, que es el corresponsal en Maldonado del País. Dice que en entrevista con Alexandra, la madre de Felipe, ella dice que no cree que Felipe haya sido víctima de abuso sexual y que no fue esa la causa por la que acudió a consultar a una psicóloga, ¿no? Que era el tema. Claro, bueno, pero ahí, claro. Pero ahí la psicóloga, evidentemente, conversando con la madre, detectó algo que no estaba bien y por eso le dijo que tenía Claro, pero Alexandra lo que dice ahí es algo puntual porque todo el mundo ha dicho, ¿por qué no hizo la denuncia entonces? Y en realidad no era lo que le había dicho la psicóloga. El problema por el cual llevó al niño a la psicóloga fue la forma en la que Felipe empezó a referirse a Fernando como si fuera su padre. Eso fue lo que llamó la atención y también porque el hombre se tomó con el niño atribuciones que no le correspondían porque no era el padre, esto textual. Contó que el 19 de abril, cuando asistía a un curso en la jefatura de Maldonado, la llamó una psicóloga de sanidad policial. Dice, me citó para decirme que no podía dejar que Felipe siguiera viendo solo a Sierra. A las 6:30 fui a la cancha de Defensor a buscar a Felipe y a conversar con el entrenador. Y él le pregunta a Gallardo, ¿cómo fue esa conversación? ¿Cómo reaccionó él? Nunca le dije a Sierra que no podía ver a Felipe. Le dije que mi hijo iba a continuar yendo a las prácticas de fútbol, pero que la psicóloga aconsejaba que no podía seguir viéndolo a solas. Le dije que no usara más el WhatsApp para comunicarse con mi hijo. Le preguntan cómo reaccionó Sierra. Él me dijo, lo entiendo, pero vi que tenía una cara horrible. En la mirada se veía que no le gustó lo que le había dicho. ¿Es verdad que Sierra le advirtió que si no veía más a Felipe se mataba? Pregunta el periodista. Eso fue otro día cuando yo llegué de entrenar en bicicleta de tarde y me encontré que se había llevado a Felipe. Fue a fines de marzo. ¿Dónde estás vos con Felipe que no me dijiste nada? Me respondió Sierra. Estamos yendo para la barra, vamos para casa, vamos a hacer una comidita, un asadito, cenamos y te lo traigo. Y ella le dice, de ninguna manera te das vuelta y me lo traes ya. Después de eso fue que la madre le dijo que tenía que pedir permiso para llevárselo, ¿no? ¿Cómo fue la reacción? Pregunta Gallardo y Alexandra Pérez, la madre de Felipe, dice, él se puso a llorar, lloraba y ahí me dijo, si vos me sacás a Felipe, me mato. Y la pregunta, la última que destacamos, dice, ¿cuándo se percató que existía algo raro en la relación de Felipe con Sierra? Y ella dice, fue cuando Felipe empezó a presentarlo en todos lados como su papá. El tipo empezó a pasar por sobre mi autoridad como madre, ya ni me consultaba para nada. Llegaba a casa y me lo sacaba. Bien, Diego, tú que estuviste en los dos lugares, estuviste en Maldonado, estuviste en Villa Serrana. En Villa Serrana el viernes. Bien, pero digo, estuviste también en contacto con Celso, con Maldonado hizo. ¿Cuál era esa relación que tenía Felipe con Fernando? Había una relación que obviamente traspasaba lo que era una relación normal entre un niño y su director técnico. Había una relación en la cual Fernando sentía que Felipe era su hijo y Felipe sentía que Fernando era su padre. Lo que dice Alexandra en la nota es real. Y es lo que se comentó desde el primer momento. Si es real que pasaba esas semanas, esos fines de semana, esas vacaciones en Brasil, ese vínculo era bastante estrecho. El vínculo era bastante estrecho. Ella incluso había dicho cuando en su momento Celso habló con ella el mismo viernes, cuando estaba en plena búsqueda, hablaba de esa relación paterna, de esa relación intrínseca entre ellos dos, y ese cambio de actitud que había notado en el chiquilín. Vaya uno a saber por qué es el cambio de actitud. Se conocían hace 2 años. Se conocían hace 2 años, o sea, no se conocían hace mucho tiempo. Entonces, es como que medio inexplicable cómo se llegó a ese punto. Seguramente el deseo de, por un lado, Fernando de ser padre y la búsqueda de Felipe de una imagen paterna, armaron este combo que termina con esta tragedia.
Claro, de ahí es que también el dirigente de ONFI, que veíamos en el resumen de frases, decía, el director técnico tiene que ser director técnico, no puede traspasar los límites de atribuciones de la cancha de fútbol. No puede ir de vacaciones y todo, pero bueno, hablando de ese vínculo, estamos en contacto telefónico con Miriam Sosa, secretaria de Baby Fútbol, de Defensor de Maldonado, donde jugaba Felipe y de donde era entrenador Fernando. Miriam, muchísimas gracias por atendernos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Bueno, me imagino la situación que están pasando y cómo les tocó esta noticia. Y ayer además se reunieron con los padres de los compañeritos de Felipe. Hubo una reunión para hacer una especie de acompañamiento. ¿Cómo fue esa jornada? Bueno, la jornada de ayer lo que hicimos fue una reunión de padres justamente para informarles a los padres que las herramientas con las que contamos al momento, que ONFI nos proporciona un grupo de técnicos con psicólogos y demás para ayudarnos a pasar esta situación que es tan espantosa. Bien, ¿cómo era Sierra en el club? ¿Qué actitud tenía? Era una persona normal, muy solidario, siempre se estaba preocupando por los chicos, nada daba a pensar que una situación de esta pudiera pasar. ¿Y el vínculo que tenía con Felipe? Porque él no era el técnico de Felipe, ¿no? Felipe estaba en una división menos. No, él no era el técnico de Felipe y Felipe estaba en una división más arriba. Más mayor. ¿Y cómo era ese vínculo? Bueno, o sea, Fernando lo llevaba, lo traía a las prácticas, lo llevaba a los partidos, si hacíamos reunión de padres, Fernando era el que estaba, siempre se estaba preocupando por el chico y el chico, Felipe le decía papá. ¿Había alguna autorización formal de la familia de Felipe para que justamente se autorizara este tipo de manejo, de llevarlo, traerlo, ir a las reuniones? Formal no, pero la mamá cuando iba también iba y lo miraban a veces los partidos, los miraban juntos o siempre estaba allí también junto con ellos. No, nada hacía pensar que tuvieran una mala relación entre ellos o nada que ver. O desconfianza, claro. Miriam, la mamá de Felipe cuando le fue a explicar a Fernando que no podía verlo a solas, fue justamente ahí al club. ¿Ustedes se enteraron de algo? ¿Había un aviso por parte de la madre que no quería también que estuvieran solos? No, ella cuando va a hablar con Fernando lo hace a solas, sí lo hace en la cancha, pero lo hace separada del resto de los padres, o sea, fue una conversación privada entre ellos, no. Nadie llegó a escuchar nada. Bien, o sea que ustedes no se enteraron tampoco ni tuvieron ningún pedido de ella de que no se quedaran solos. No. Bien. No, o sea, no. Bien, nada podía pensar entonces, nadie hacía pensar que esto podía tener. ¿Cómo están los niños, los compañeritos de Felipe? ¿Cómo continúan ahora? Están todos muy choqueados, muy conmocionados. Digo, los niños toman estas cosas de diferente manera. Nosotros lo que queremos es la asistencia profesional, claro. Es decir, que un psicólogo nos oriente a cómo seguir porque no queremos tomar ninguna decisión que pueda ser contraproducente para el desarrollo de sus vidas más adelante, o sea, todo lo que hagamos ahora se va a reflejar a futuro y no queremos causarles más daño del que ya tienen. ¿Ya han tenido contacto con algún profesional? No, directamente no, pero ONFI está apoyando y está conversando con los psicólogos y nos recomendaron esperar hasta una reunión que vamos a tener el día mañana. Y bueno, de ahí veremos las pautas nosotros como dirigentes y los técnicos de cómo seguir, cómo plantarnos en la cancha, porque es muy difícil para nosotros volver. Sí, claro. Miriam complicado. Sosa, muchísimas gracias por este contacto. Dale, a las órdenes. Hasta luego, buena jornada. Hasta luego. El otro dato que tiene el país, perdón, es que hace referencia a Juan Sosa, que es el técnico de Defensor de la categoría de Felipe, que es de donde surge la noticia que es tapa del diario El País de hoy, que dice que le contó que Fernando le había dicho a él que estaba haciendo los papeles para adoptar a Felipe. Sí. Y dice, también me enteré que la madre de Fernando andaba diciendo que Felipe era su nieto y que pronto se iba a ir a vivir con ellos. Esto complica más todo. Esto entrevera todo. Ahí va, entrevera. Sí. Entrevera no se complica, entrevera. Ya está complicado. Sí. Esto lo entrevera más. Sí. Claro.
Bueno, parte de lo que dijo la jueza es que no cita a la familia esta semana, primero porque entiende el dolor y tiene que dejar pasar unas horas, y segundo porque en realidad el caso ya está, o sea, no es que tienen que buscar al asesino. Lo que está buscando es otras explicaciones y ver si ahí hubo otros temas. En realidad se están buscando muchas cosas, pero todavía no hay un panorama muy claro. Bien. Claro, ese es el tema. Sí, y hay que ser muy cuidadosos en los comentarios. Mucha cautela, muchísima cautela. A partir de este caso surgieron preguntas de cómo funciona el baby fútbol, qué controles hay sobre los técnicos, y ayer habló con Telemundo el presidente de la Organización Nacional de Fútbol Infantil, Luis de Melo. Sí, y más allá de que habló de intentar extender a un programa a 30 institutos de todo el país, donde se le está dando a los entrenadores, que en realidad muchas veces no es que hayan hecho ni siquiera un curso de nada, ¿no? Es gente que se arrima a dar una mano a las cientos de instituciones que hay en el baby fútbol en el país, en una actividad que reúne a miles y miles de niños. Y a cientos de entonces entrenadores que, más de directores técnicos, además muchas veces son compañeros de los niños, no con este vínculo tan cercano, pero sí acompañando lo que son las etapas de crecimiento, como hace un maestro, como hace un profesor de educación física en un colegio. Si a veces hasta a los maestros les faltan las condiciones suficientes para atender este tipo de situaciones, imagínense en un contexto de un cuadro de es una cuestión fútbol. Muy vocacional también. Exactamente. No es algo que uno haga por plata. Y la mayoría de los vínculos son sanos, como decíamos ayer, no hay que hacer una casa de brujas, pero vamos a ver lo que decía justamente el presidente de la Organización Nacional de Fútbol Infantil. La organización ya tiene del año 2005 toda una estructura de capacitación muy importante, y lo que nos está faltando para complementar esa estructura de capacitación son estructuras de controles. Es decir, el técnico debe renovar el carnet cada 2 años, y para renovarlo necesita el certificado de buena conducta y demás. Nosotros vamos a hacer una guía de acción donde le expliquemos a los dirigentes los controles que tienen que tener sobre sus técnicos, sobre a quienes invitan a trabajar con sus niños, que los técnicos tienen que tener capacitación, pero no alcanza con eso, hay que controlar su trabajo. A los técnicos, que no deben asumir tareas que no les corresponden, que no son de su rol. Un técnico no debe tener vacaciones y salir con los niños de su institución. Un técnico es un técnico, no es un padre, no debe ocupar un rol del padre. Y a los padres decirle que tienen que estar arriba de los niños. El dolor que se vive en esa escuela también, ¿no? Por estas horas hay equipos trabajando allí, y el problema que generan este tipo de situaciones, que en la mayoría de los casos no termina así, por suerte, pero que por lo tanto no tiene tampoco la misma respuesta, la misma atención. Y ayer nos decía Elvia Pereira, la presidenta del sindicato secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, nosotros convivimos con niños que sufren abuso todos los días en nuestras aulas. Este es un caso, pero yo diría que hay que poner el foco más en lo general. Justamente el 25 de abril es el día de la lucha contra el abuso. Y te iba a decir justamente que la INAU registró 2.160 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes durante el año 2016. 7 por día. Según recoge el informe anual del Sistema Integral de Protección de Infancia y Adolescencia contra la Violencia, que va a ser presentado en el día de hoy, justamente. Sí. O sea, ahí, es un disparate. Claro, ahí entran un 25%. Entran abusos que no son solo sexuales, sino que es otro tipo de violencia, y violencia psicológica. Pero no hay que decir eso para sacarle importancia, porque ahí está el origen de todo el resto de la violencia que vemos en la sociedad. Ayer en el Consejo de Ministros también fue consultado el presidente Tabaré Vázquez sobre este tema. Vamos a ver lo que respondía. Terrible, el mismo sentimiento que estoy seguro tienen todos los uruguayos y todas las uruguayas, terrible. Hay que trabajar este tema con mucho respeto, con mucho cuidado, con mucha atención, porque son muchas las susceptibilidades heridas. Es tremendamente lamentable, y desde mi punto de vista absolutamente incomprensible. Fue consultado Vázquez en el Consejo de Ministros. Diego, hoy leyendo el diario País, hablan con un experto del Instituto Técnico Forense, un médico con casi 20 años de experiencia en materia. Dice que habló de la condición de que no se mencionara su nombre por una cuestión de competencia, pero dice, pese a no estar oficialmente encargado del asunto, al conocer los indicios de este caso, que hicieron sospechar de un posible caso de abuso sexual, porque nadie todavía lo confirmó. Dicen, probablemente sería, todo sin confirmar. Sí, que es frecuente observar esos indicios, dice, y que la conclusión preliminar es un error muy común de forenses del interior que no tienen mucha práctica.
No podemos presuponer nada. Nada. Nada, en lo absoluto. Porque en un momento fue la jueza la que había dicho, que no era de ahora, que podía ser de antes, que no se podía descartar que no fuera por parte de El informe Fernando, preliminar decía determinadas cuestiones que hacían pensar que había una cuestión de abuso. Pero que no sabía por parte de quién tampoco. Pero ni siquiera es que está confirmado. Ni siquiera que está confirmado. Pero si uno junta la pericia primaria con incluso hasta el cambio de actitud del chiquilín, del que habla Alexandra todo el tiempo, se podría decir que se puede configurar un caso de abuso. Pero no hay nada confirmado hasta que no haya una pericia concluyente y hasta que no haya un estudio de ADN para saber de quién era lo que se encontró, si es que se encontró algo, no podemos decir muchas cosas más. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por tu tiempo, la información. Bien, y vamos a hablar del Consejo de Ministros. Recién lo veíamos a Vázquez hablando de